Ok, bueno, vamos a entonces analizar esto, ¿no? Luego hablamos de lo que dice Yeshua, ¿no? Bueno, este, ¿qué es la libertad? ¿De qué nos va a libertar? ¿De qué nos va a salvar realmente? Eso es importante entenderlo y saberlo muy bien, ¿no? Pero sí vamos a llegar a ese punto. Ok, empecemos con la fotografía. Ahí tenemos una fotografía, ¿no es cierto?, de Apocalipsis. Y si se han dado cuenta que siempre que se habla de Apocalipsis, siempre ponen eso, ¿no? Usted pone Apocalipsis y eso aparece en internet. Muchísimas fotos, y dije, ya, con eso es suficiente para... Pero resulta que primero el libro no se llama Apocalipsis originalmente, ¿no? Usted se ha dado cuenta que todos los libros de la escritura, el nombre es la primera frase, ¿no? Por ejemplo, Génesis no se llama Génesis, ¿no? Se llama Bereshit porque es la primera frase que aparece en el Sefer, ¿no? En ese libro, Bereshit, Bara, ¿no es cierto? Entonces, Bereshit. El siguiente libro que le dice en Éxodo, ¿cuál es la primera frase? Shemot, ¿no es cierto? Entonces se llama Shemot, ¿no es cierto? De ahí viene Vaikra, que le dice en Levítico, pero es Vaikra, ¿no? La primera frase en Levítico. Números, dice Bamidbar, ¿no es cierto? En el desierto. Y le pusieron números. Asimismo es Apocalipsis. ¿Cuál es la primera frase que aparece en Apocalipsis? Revelación. Dice, estas son las revelaciones, ¿no es cierto? Entonces, el libro, cuando nos grafican Apocalipsis, y esto ha sido todo el tiempo y ahí hay un error, nos grafican Apocalipsis, sé qué es lo que nos están graficando en la mente, para que todo el mundo se asuste y a través de ese temor, de ese miedo, forman un sistema dogmático para tener al mundo religioso sometido, ¿no es cierto? Entonces aparece eso. Pero eso no es lo que le está revelando el Eterno a Yeshua y Yeshua a Juan para sus siervos. No es eso. O sea, le está diciendo suceso, le está revelando suceso. Pero el fin del Eterno no es asustarnos. No, no, eso no, eso va a cambiar. Ese dibujo lo vamos a cambiar, esa fotografía la vamos a cambiar a medida que vayamos entendiendo realmente Apocalipsis. Ya nunca más nadie nos va a asustar con Apocalipsis. Porque la revelación para los siervos del Eterno, para ustedes, para mí, para los que están en la transmisión y para muchos otros que tal vez no nos están viendo por algunas no van a escuchar, no es eso no es para nosotros. Eso, esa calamidad, esa destrucción y todo eso no es para nosotros. Eso es para lo que quisieron asustar a todo el mundo. Para ellos sí, pero eso no es para nosotros. Así que el Apocalipsis lo vamos a cambiar con el entendimiento. Eso no tiene por qué asustarnos a nosotros el Apocalipsis. De verdad, para nosotros no hay Apocalipsis. Para nosotros es la revelación que Yahweh le dio a Yeshua para que se la dé a Juan por medio de los malajim y para que Juan le comunique a los doblos, a los siervos, a los evot de Yahweh, que son sus esclavos, sus siervos, ¿sí? O sea, nosotros, ¿ok? Una revelación. Él no nos manda a asustar, nunca nos manda a asustar, Él siempre nos revela para que vayamos entendiendo los sucesos, ¿ok? Entonces vayamos a, al capítulo número 1. Mire, de aquí no salimos hasta que no entendamos el capítulo número 1, si no, no podemos avanzar. Eso sí le digo, de aquí no vamos a pasar si no entendemos el capítulo número 1, porque ya en el capítulo número 1 ya nos están enredando, y ferozmente. Capítulo número 1, versículo número 1. Dice, revelación de Yeshua, Hamashiach, o el Mesías, que Elohim le dio, y ahí debería decir que Yahweh le dio, ¿no? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿cierto? Taxó, dice ahí en griego, ¿no? Y que dio a conocer enviándola por medio de mensajeros a su siervo Johanán. Juan, verso 2. O sea, Juan, ha dado testimonio de la palabra de Elohim
y del testimonio de Yeshua HaMashiach, de todo lo que ha visto. Juan dice que Juan estaba enseñando, dando testimonio tanto del Eterno como de Yeshua, ¿no? Por eso fue perseguido y por eso fue apresado, ¿no es cierto? En ese tiempo que él está ahí, él está preso en la isla de Pasmos. Versículo 2, ¿no? Dice, este ha dado testimonio a la palabra de los y del testimonio de Yeshua HaMashiach, de todo lo que ha visto. Recuerden que Yeshua le dijo a Kefa, a Pedro, que Juan iba a quedar hasta el final porque él tenía que escribir las cosas que iba a ver, ¿no? Ya lo había anticipado Yeshua. Verso 3, estamos en Apocalipsis 1. Feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella. Entonces ahí, ¿por qué vamos a tener miedo? Si aquí está diciendo que son felices los que tienen esa revelación. ¿Por qué yo les voy a seguir poniendo fotografía cada vez que les enseño Apocalipsis de terror y de tiniebla y de destrucción? Si aquí me dice que los que tengan la revelación van a ser felices y bienaventurados. ¿Por qué les tengo que venir a asustar con eso? ¿Cierto que no tiene sentido? No tiene sentido. El problema es que nos enseñaron mal. ¿Sí? Ese es el gran problema, ¿no? Ok. Imagínense con eso y dice, pues si ustedes son bienaventurados, bienaventurados, ¿qué es? Repito, versículo número 3 de Apocalipsis 1. Feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Verso 4. Yohanan, aquí sí viene un tremendo enredo. Yohanan a las 7 comunidades que están en Asia. Oiga, voy a parar un ratito ahí porque sí me da. Cuando se me reveló esto, digo, no, me comencé a reír, ¿no? Digo, hasta nosotros decíamos, ¿no? ¿Cuál éramos nosotros? ¿La Odisea? ¿O Filadelfia? ¿O Éfeso? ¿Cuál? ¿O Esmirna? ¿O Tiatira? ¿Cuál éramos nosotros que siempre? Porque siempre quieren coger lo mejor. Desde la iglesia decían, es que somos Filadelfia. Ninguno somos nada de eso. Ninguno. Somos nada de lo que dice ahí. Porque eso es otra cosa. No podemos arrogarnos, primero por lo que dice textualmente, ¿no es cierto? Ahora, que si nosotros queremos decir, bueno, digamos que ahí hay 7 modelos, y de esos 7 modelos tenemos que acercarnos a la figura del más aprobado modelo, es otra cosa. Pero decir, no, nosotros somos, es que me dijo a mí que nosotros somos, no, nosotros somos porque somos. Es que no está hablando de eso. Pero si hay modelos a seguir, sí, ¿no? Como Yeshua, ¿no? El modelo a seguir Yeshua. Y él ahí dice que hay una congregación, digamos que está aprobada. Y como está aprobada, entonces así podríamos ver un modelo, ¿no? Así deberíamos ser. Pero ya eso de que no, es que sí, nosotros somos Filadelfia. Nadie quiere ser Éfeso, peor es Mirna, ¿no? Nadie quiere ser. ¿Sí? Y resulta que los que dicen que son Filadelfia no llegan ni a la Odisea, ¿no? Bueno, vamos, versículo número 4. Dice, Yohanan a las 7 comunidades que están en Asia, dice, favor, aquí dice, ¿no? O bondad, está la palabra griega haritz, y en hebreo, la palabra de donde sale harit, que es bondad, es hem, ¿no es cierto? De donde viene rahem. Ok, dice, entonces, paz y bondad a ustedes de parte del que es, del que eres, del que será, dice aquí la Reina Nazarena. La Biblia Reina Valera, ¿cómo dice ahí? Del que es y que era y que ha de venir. Y que ha de venir. Ok. Del que es, del que era y el que ha de venir. ¿Y quién es ese hermano? A ver, digan ustedes también, intervengan. ¿Quién? ¿De quién está hablando? Pero no es de Yeshua. Fíjense ustedes ese tremendo error. ¿Qué es lo que pasa? Que la Iglesia Católica a toda costa ha querido meter
a Yeshua como que es Elohim, como que es Yahweh, ¿no? Como que son uno solo y eso no tiene sentido, eso jamás podría suceder, ¿no? Porque Yeshua es hombre y Elohim es creador, ¿no? Creador de los hombres. Y ese es el problema del catolicismo, ¿no? Pero tan fácil tirar abajo todo eso sí es cosa muy sencilla. Usted solamente va al Google y pone ahí el versículo de Apocalipsis 1:4 y pone ahí la aplicación interlineal. Le da clic y le va a salir el verso arriba de la Reina Valera y abajo le va a salir el texto griego. Y se va a dar cuenta que eso no dice. Pero ya con eso te dice, no, ahí me fueron mintiendo. Pero ¿qué es lo que sí dice? Resulta que el texto original, pues, no hay, ¿no? Lo más antiguo que hay es el griego. Están los códices, ¿no? De lo que siempre aquí habla el señor Cristian Vera, que es un experto, se ha vuelto un experto en esto de la crítica textual. Muy bueno, y es verdad lo que él dice. Yo lo conozco hace muchos años eso. Ahí están los códices, ¿no es cierto? Mire, resulta que aparte del códice que desmiente lo que dice la Reina Valera, aparte de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando se estudia realmente, pero cuando se estudia a profundidad y se quiere saber la verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Que Juan, ¿qué idioma hablaba Juan? Juan hablaba hebreo, ¿no es cierto? ¿Y cómo por qué va a escribir en griego? Si él le está escribiendo a la comunidad hebrea, la comunidad hebrea no deja de hablar hebreo. De la caída del templo hasta cuando Juan escribe, pasaron apenas 20 años. ¿Usted cree que en 20 años ya dejó de hablar hebreo? Mire, solo en dialectos. Yo conozco personas de Colombia que es fuerte el acento, o los cubanos. Pasan toda la vida en un lugar y siempre tienen su mismo acento. Eso sucede también con los idiomas. Eso sucede con los idiomas. Y sobre todo, el pueblo hebreo siempre trató de conservar el idioma. ¿Y sabe por qué? Por una importancia que no ha cambiado hasta el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque la liturgia, los días de Shabbat, siempre fue en hebreo, hasta el día de hoy. Usted entra en la sinagoga y la liturgia, ¿en qué se da? Toda la liturgia en una sinagoga judía, ¿en qué se da? En hebreo, en yadis o en hebreo. Y a veces yadis y hebreo al mismo tiempo. ¿Sí? Pero, pero en griego nunca le van a hacer una liturgia, porque consideran que es un idioma que no es kadosh. Entonces, Juan le escribió a un pueblo hebreo, no escribió en griego. La carta griega, el Sefer griego es lo que dejaron, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo recuperamos eso? Sencillo. Tomemos una Biblia del Nuevo Testamento escrita o traducida en hebreo. Y ahí que vamos a saber cómo escribe realmente una persona con pensamiento hebreo. Porque el que escribe en griego lo hace con pensamiento griego. Y es una gran diferencia. Es tan sencillo. Yo cojo el texto, lo leo y ya me di cuenta. Entonces vamos a ver lo que dice en el versículo número 4 de Apocalipsis. Decía dice Juan a sus lectores deseándole paz. Ya lectores, pues eso ya está aumentado. Que viene, esta es una Biblia católica, ¿no? Sí, una católica. Entonces, ¿qué dice Juan a sus lectores? Deseándole la paz. Ya cuando le dice lectores, ya está aumentando. O sea, ya para todo el mundo. Y Juan no escribió para todo el mundo. Escribió por el pueblo hebreo. Entonces Juan saluda dice Juan, ¿no es cierto? Dándole la paz que viene del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. No, mejor la cierro. Esto no merece ni leer. Vamos. Entonces vamos acá. Continúo acá, ¿no? Repito, Apocalipsis 1, versículo número 4.
Yohanan a las 7 comunidades que están en Asia. Favor o bondad y paz reciban ustedes de parte del que era, del que es y el que será. Eso sí sigue igual en la Reina Valera, ¿no? Y el que ha de venir, creo que dice, ¿no? Y el que ha de venir. Miren ustedes todo eso, ¿no? Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Así dice, ¿no? Ok, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya estamos ahí, en el interlineal. Ahora, fíjense ustedes en el interlineal. Miren lo que dice ahí. Textualmente, como aparece, ¿no? Dice Juan a las 7 asambleas, en la Asia, bondad inmerecida a ustedes y paz, desde él siendo, y él está siendo, y él viniendo, y desde los 7 espíritus, cuales a vista de él, trono de él. ¿Está bien? Yo me quedo con eso, textual, está bien. Pero tengo que desenredarlo y darle un entendimiento para que ustedes lo comprendan, ¿no es cierto? ¿Qué hago yo? Me voy al texto hebreo. ¿Sí? La siguiente diapositiva. Le pedí a los hermanos que hoy no presenten tema para que me den un poquito más de tiempo, ¿no? Porque pues, a veces ellos también se enganchan, ¿no es cierto?, en la enseñanza porque es bonito, pues, ¿no? Y pues a veces se extiende un poquito más y ya a mí me dejan sin mucho tiempo y ahora sí necesitaba esto, ¿no? Fíjense ustedes. Mire, ahí está el texto hebreo, ¿cierto? Ahí está el texto, pero no se compliquen porque yo les voy explicando. Dice Yohanan, el Sheva, Ha, aquí habla de Kehilot, ¿no es cierto? Yohanan, el Sheva, Ha, Kehilot. Dice Juan a las 7 congregaciones. Luego dice, Esher ve Asia, que se encuentran en Asia. Seguido está diciendo Gesed, que significa bondad, ¿no? Ya saben que Gesed significa bondad, significa favor. Dice Gesed Lehem Veshalom. Bondad, misericordia o favor y paz reciban ustedes. Y en el reloj de abajo dice Miotó, de parte de alguien, ¿no? Miren ustedes, de parte de alguien. Lo que pasa hay un problema, yo les voy a demostrar ahorita. Resulta que una persona puede traducir. El Google tiene un traductor. Ustedes pueden usar un traductor. Pero el traductor traduce lo que cree. Diferente es que el que lee, entiende y le da una interpretación a lo que es. ¿Ya? Porque van a ver cómo es literal. Entonces estábamos por Miotó, o sea, de parte de. Y ahí dice, Esher hu Hove, Hayá va. Ok. Y a esa traducción le pusieron el que es, el que será y el que ha de venir. Y enseguida le dirigen las flechas a Yeshua. Pero resulta que eso no es, ¿sí? No es porque el mismo texto lo dice, ¿sí? Pero sí es importante entenderlo en este pensamiento hebreo, ¿ok? Cuando dice Esher, Hu, mire la traducción. Sigamos la siguiente diapositiva, por favor. Después regresamos a esta. Mire, Esher Hu. ¿Sí ve que dice ahí? Esher Hu. Eso es el traductor. Yo tomé el traductor, puse ahí las dos palabras. Esher Hu. Y qué traduce? ¿Cuál es? O sea que Esher Hu, ¿para qué sirve en una oración? Para identificar. ¿Sí? ¿Quién, cuál? Bueno, quién no, mí es quién. Pero cuál, qué, quién es. Pero cuando le ponemos ya un verbo, entonces ya nos va a identificar. La siguiente diapositiva, pues. Ahí le vamos a agregar ya un verbo, ¿no? Ese es el verbo existir que está conjugado. Esher hu he ve.
Ahí ya nos da una identificación el traductor, que está presente. O sea, que es, que existe, y dice ahí el traductor, el que está presente, ¿no? Ya identificó a un sujeto dentro de la oración, el que está presente. Ok. Le voy a agregar el siguiente verbo que está enseguida. Vamos a la siguiente diapositiva. Mira el siguiente verbo. Ahí dice, Esher, hu, heve, haya, va. Pero ¿qué entiende el traductor? Mire, lo que es lo que es. ¿Se acuerdan de yo soy? Eso entiende el traductor. Ahí dice yo soy. Y no dice yo soy. No dice yo soy. Le estoy hablando del capítulo 3 de Éxodo, versículo 14, ¿no? Donde dice, eye, yer, eye. Ahí no dice yo soy el que soy. Eso se puede inventar cualquier persona, pero eso no es lo que dice en hebreo. Ahí dice, yo existo y causo la existencia o hago existir. Ese es el Eterno, ese es su nombre. Su nombre es un acróstico de 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Pero el verbo es allá, el verbo existir. ¿Sí? Ok. Entonces, mire lo que nosotros estamos viendo acá. Es el mismo verbo del nombre del Eterno, el verbo allá. Ahí está, mire. 1, 2, 3. La cuarta palabra, donde dice Hayá, ese es el verbo del nombre del Eterno. Hayá, la existencia. Ahora, vamos a regresar porque aquí quiero analizar algo. Regresemos a la Apocalipsis 1:4 en hebreo, ¿no? Ahí. Ahora sí, miren ustedes. La última parte, ahí donde dice Esher, Hu, Yové, Hayá, va. O sea, ¿de parte de quién? ¿Quién es todas esas palabras? Y para entender eso, es importante, por ejemplo, ir a Génesis, ir a Éxodo, para saber qué es lo que está hablando. Porque resulta que cuando nosotros nos comienzan a separar así en versículos, perdemos toda la razón. Pero cuando hacemos un contexto de todo lo que estamos leyendo, ya es fácil. ¿De quién está dando testimonio Juan? Dice que Juan da testimonio de quién, ¿de Yeshua solamente? No, dice de Yahweh, ¿no es cierto? Y dice de Yeshua, ¿no? O sea, de ambos, él da testimonio. Entonces aquí está diciendo, fíjense ustedes, aquí está diciendo, en el versículo número 4, cuando empieza, dice, favor y paz de ustedes de parte, ahí es, ¿de parte de quién? En hebreo está diciendo, Esher hu heve, de parte del que existe, del que está. Y luego está el verbo hayá, dice, hayá va. Y eso se interpreta porque en hebreo faltan elementos en las conjugaciones, por eso el hebreo es interpretativo. ¿Sí? En ocasiones van a faltar verbos, van a faltar adjetivos, van a faltar artículos. Casi nunca artículos, pero sí adjetivos y verbos, ¿no? Van a faltar, pero es interpretativo. ¿Ok? Entonces, cuando a mí me dice Esher Heve, me está diciendo que es algo que existe. ¿Y quién es el único que existe? Pues es el Eterno. Y luego dice Hayá, Hayá, el que trae la existencia. ¿Sí? O el que vendrá para que existamos. Porque si dice que va a venir, no es Yeshua. No es Yeshua. Porque ¿quién es el que se fue del pueblo? Mire lo que le estoy preguntando. ¿Quién se apartó del pueblo? ¿Ah? ¿Quién se apartó del pueblo? El Eterno, ¿no es cierto? El Eterno se apartó del pueblo. Dice en el libro de Ezequiel, y el Espíritu del Eterno salió del Monte Santo y se posó enfrente, ¿no es cierto? Entonces, si es el que va a venir, el que va a regresar, ¿en quién está pensando Juan en ese momento? ¿En Yeshua?
¿no? Es que Yeshua no es el que va a resolver el problema, porque el problema lo tiene el Eterno, lo tiene el pueblo, no con Yeshua. ¿Con quién tiene el problema el pueblo? Es con el Eterno. O sea, ¿quién necesita que regrese al pueblo? ¿De quién habla Jeremías capítulo 31 cuando dice que va a concertar el pacto? ¿Qué dice? Dice, le pondré mi Torah en su corazón y ahí yo seré su Elohim. Mientras el pueblo no tenga la Torah en su corazón, ¿tienen Elohim? No. Eso fue lo que enseñó, ¿quién fue? Am, Manuel, creo que fue, el día, sí, lo Roama, ¿se acuerdan? Lo Roamí, ¿cierto? Ok. Ya no son mi pueblo. ¿Qué le dijo por medio de Oseas? Ya no son mi pueblo. Si le dice ya no son mi pueblo, ¿tienen Elohim o no tienen Elohim? Entonces, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? El que existe, el que está, y el que tiene que regresarnos a la vida, el que tiene que venir. No está hablando de Yeshua. Pero el cristianismo quiere que todos piensen que es Yeshua. Entonces la gente tiene en su mente, muchos ya hemos salido de eso. Yo nunca creí, en eso sí les soy sincero, nunca creí que Yeshua y el Eterno eran el mismo. A mí nunca eso sí me pudo, no se pudo orientar en mi mente eso nunca. Nunca, ¿por qué? Porque yo siempre he sido analítico de las cosas y digo, a ver, ¿cómo es esto, no? Si Yeshua es hombre y el Eterno es creador de los hombres, ¿cómo es que él mismo se hace hombre y después muere? Así yo decía, y después muere y resulta que 3 días no hubo Dios, 3 días no hubo nadie en el mundo, se quedó sin Dios, entonces sí triunfó el diablo, pues, ¿no? No tiene sentido, simplemente no tiene sentido y es verdad que está equivocado eso de que Yeshua sea Elohim, ¿no? Ok, pero lo vamos a comprender en Apocalipsis y nos va a quedar muy claro. Si es que no les ha quedado claro, les va a quedar muy claro. Bueno, ahora sí vamos a comprender mejor este versículo porque yo lo traje, en la parte de acá, ¿no? Vamos otra vez al hebreo, al hebreo. Mire ahí, este es mi material con el que empecé a estudiar y todavía lo conservo y con eso pues, les voy a enseñar. Mire, todas las palabras hebreas, los digamos los verbos, los sustantivos, adjetivos, todo está clasificado, ¿no es cierto? Strong hizo un excelente trabajo incluso que los codificó, ¿no? Y pues para los que van a aprender es bueno tener la codificación. Miren, si ustedes ven esa flecha donde está la palabra who, si avanzan a ver donde está la palabra who, está la flecha roja, ¿no? La primera flecha, esa es la palabra who. Después de who está ve, ¿no es cierto? Ahí está, dice, hay una codificación que está en números pequeños, pero sí creo que se avanza a ver, 1961. Ese es el verbo hayá. Es el verbo hayá, ese verbo es el nombre del Eterno, hayá. De hecho, él dice, qué es él? Dice, en capítulo 3 versículo 14 del libro de Éxodo, ¿no? Shemot, él dice, Eye, Esher, Eye. Eye es ese verbo que ustedes ven aquí, el verbo hayá, pero conjugado. Eye, el que existe. Esher y hace, porque Esher es un verbo, hacer, realizar. Heye, Esher, Heye. Existo y hago existir, o causo la existencia, o fabrico la existencia, como lo quieran ver. Ok, ahí está el verbo Heye, 1961, el verbo ha-ia, así es el verbo, ha-ia. ¿Dónde está ese verbo? Ahí dice, Génesis, ¿qué significa? Ser, estar, pero debería realmente ponerle existencia. Pero bueno, como son cristianos,
Dicen ser, estar, o suceder, o sobrevivir. Génesis capítulo 1, versículo número 5, está conjugado con esa palabra. Génesis capítulo 1, versículo número 2, está la palabra existencia. Y bueno, y así sucesivamente. Ahora, mire usted, acá también tenemos en la parte de abajo, está la otra conjugación, y es B, que es descender de la nieve, dice ahí, ¿no es cierto? Para la conjugación cal, no sé si Manuel se acuerda de esas clases. ¿Te acuerdas cal, jifil? Ajá, ok. Los pasados, los. ¿Te acuerdas ya que no? Ok. Entonces, eh, nosotros vemos ahí que es ese verbo, pero las conjugaciones cambian. El mismo verbo, como todos los verbos, cambian según las conjugaciones. En el escrito, ¿no? Pero el verbo es el mismo. Mire que en la flecha, hay una flecha ahí, la que está más abajo, donde hay un número, hay una I, ahí entre paréntesis, ahí, en la siguiente, en el siguiente reglón, en el último reglón, ahí dice ser, ¿no es cierto? Ser dice ahí, ¿no es cierto? Y ahí hay una conjugación que está en Génesis 27-29, ¿no? Cuando le dicen a Jacob, sé señor de tus hermanos. ¿Cómo le dice? Eve, Gevir, la leija. Dice, sé señor de tus hermanos. ¿Y qué palabra está utilizada ahí? La palabra Jeve. Jeve. O sea, es ser, es existir, es estar ahí. Eso significa, ¿ok? Y eso solo es el eterno. O sea, la existencia. Juan está hablando de la existencia. Me he tomado este tiempo para explicarle esta parte de las conjugaciones. ¿Por qué? Porque nos han mentido. Yo no les voy a decir si es deliberado o no es deliberado, si a propósito o son errores que han traído pues realmente una confusión durante todos estos años, pero para eso estamos. Es que para eso estamos, ¿no? Para enseñar, para corregir, para cambiar todo lo que se hizo mal. Ok, entonces, ahí hay un detalle que a mí me inquietó mucho, ¿no? Que es la última, déjalo ahí un ratito, ¿no? Ahí hay una palabra, ahí hay una conjugación. En la parte de abajo tenemos la palabra meotó, esher, hu, heve, haya, y ahí está la vau, la bet y la alef, ¿no es cierto? Que es baba. Está ahí. No sé si la avanzan a ver, es la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta. De aquí para allá, en el renglón de abajo, ¿no? Estoy hablando en el verso de Apocalipsis. ¿Sí? Ok, esa es un verbo que es el verbo ir, el verbo bo, ir. Pero resulta que ese verbo significa ir o significa venir. También significa entrar o significa traer. Entonces, ¿con qué lo conjugo? Porque dice el que tiene la existencia, o me trae existencia, o va a venir a traer existencia, o va a regresar. Pero habla de existencia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo identifico? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a venir, me va a llevar a la existencia, me va a traer existencia, me va a meter a la existencia, pero algo de eso es. ¿Ok? Pero ¿cómo lo vamos a descifrar? Mire, vamos a analizar ese verbo, ¿ya? Vamos a analizar el verbo, Cristian, el verbo bo. Ahí, correcto. Ahí. Miren, bo se escribe con la bet, la vau y la alef. Ese es el verbo bo, significa ir o venir, o entrar o salir, o traer. Eso significa ese verbo. Pero lo que quiero que vean ahí, mira, ahí están los significados, ¿no? En la parte de allá, ¿no? Están los significados, en la parte.
de su vista a la parte derecha, ¿no? Ahí dice, ¿no? Entrar, venir, taparse, suceder, liderar. Abajo dice traer, ¿cierto? Hacer entrar, correcto. ¿A qué, no, qué es lo que va a pasar con la existencia? Porque dice que del quien está hablando Juan, ahí está la palabra allá y está Bebo. Cuando está la B, significa y, o sea, existencia y entra, viene, va, ¿qué mismo va a ser? Le tradujeron el que viene. Yo digo el que viene. Bueno, el que viene a qué? Viene a su pueblo, trae su pueblo. Pero cuando yo me doy cuenta que está el verbo existir, y resulta que con Adán nosotros perdimos la existencia porque le dijo ciertamente el día que peque tú vas a morir. Y Pablo analiza eso y dice, ¿se acuerdan que hay el primer Adán que nos metió a la muerte? Pero el segundo Adán nos mete a la vida. Si nosotros perdimos la existencia y resulta que en Revelaciones nos dicen, si aprendes esto, si guardas esto, vas a ser bienaventurado. Mm, y Jesús me viene hablando de la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que me van a traer? ¿O qué es lo que, el que viene, qué es lo que va a traer? ¿O a dónde me va a llevar? ¿O qué es lo que va a hacer? Bueno, ¿qué es lo que yo pienso muy personal? Es que él está hablando del que nos va a meter a la existencia, ¿no? El que está ahí, el que siempre estuvo con nosotros, nos va a meter a la existencia. ¿Ok? Y mire usted lo que dice aquí el verbo, ¿no? Ese verbo, entrar, salir, y ahí dice, ¿no? ¿Dónde? Por ejemplo, cal son las conjugaciones. Cal, perfecto. Se escribe así. B. Eso está en Génesis 6:13. Luego dice cómo se conjuga, por ejemplo, la que tenemos nosotros ahí, ¿no? Ahí, la que tenemos precisamente ahí. ¿Cómo se escribe? Así, igual que está escrito en el otro texto. Ya no está la VAP y está la LEF. Ya no con la BAU intermedio, ya no, sino solamente la BET y la LEF. ¿Ok? Solo así para decir que viene. Ok. Se hace un poco difícil porque no les estoy enseñando hebreo, pero sí es importante que comprendamos eso. Vamos a la siguiente diapositiva y miren en acción esa palabra. Génesis capítulo 2, versículo número 19. Después regresamos a Apocalipsis. Esto es importante que entendamos. Génesis capítulo 2, verso 19. ¿Qué dice ahí? Yahweh Elohim formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y las trajo al hombre. Ahí está esa palabra. La palabra bo conjugada, de la misma manera. Repito, Génesis 2:19. Y Yahweh Elohim formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Mire usted, yo le puse con flecha, le traje en la parte de arriba el español, en la parte de abajo el hebreo, ¿no? De cómo se dice, cómo se escribe, para decir que lo trajo, ¿no es cierto? Ahí está. Está va allí, bo, va allí, ahí está, miren. Está subrayadito, subrayadito. Usted sí ya ha leído. Está subrayado ahí. Ahí dice, ¿no? Ahí está Cristian. ¿Qué dice ahí Cristian Ortiz? ¿Qué más? Adán. Vaya, ve Adán. Dice, le trajo a Adán. Pero ese mismo verbo también significa ir o significa venir. Pero ahí está diciendo traer. Es que según la conjugación es la interpretación. ¿Ya? Ahí no vamos a decir y va a venir. No, porque le está trayendo a los animales y a las aves, dice. ¿Para qué? Para que le pongan nombre. Los trajo, sí. Correcto. Es que si nosotros no, realmente no recuperamos esto, vamos a seguir estudiando con vacíos, ¿ya? Es mejor realmente comprender que nos engañaron o que lo hicieron mal. Digamos que lo hicieron mal, ya que no nos engañaron, sino que lo hicieron mal. Ok. Ahora, fíjense ustedes que le traje Apocalipsis en la parte de abajo de ese versículo, ¿no? Miren cómo está escrito abajo
Y miren cómo está escrito Génesis. Solo hay una diferencia. Ah, la yud. Solo una diferencia. ¿Por qué? Porque la yud está conjugando tiempo y acción. La yud. Por eso dice vallí. Por ejemplo, a veces dice vallibra, ¿no? Vallidaver. Y le acaba de hablar o le dijo en ese momento, está está demostrando acción. Sí, el tiempo y la acción, ¿no? Cuando ustedes vean, como vamos a estudiar hebreo, ustedes cuando vean ese tipo de conjugaciones, con la yud, que diga va allí o va yo, ya saben que está demostrando la acción y el tiempo, ¿ok? Bueno, cuando estudiemos las conjugaciones, ahí lo vamos a ver, ¿ok? Sí, yo, o sea, los veo y me acuerdo cuando yo veía hebreo la primera vez que quería estudiar, decía, pero luego me di cuenta que cuando pasa la primera etapa, el resto es sencillo. El resto es sencillo. Ok, pasemos al versículo 5. Ya dejemos eso que ya... Después van a parar si se van a ir, como dijo un hermano un día, yo quería abrir un hueco a la pared e irme. Después se van a ir. Ok, vamos. Verso 5, ¿no? Ok, vamos al verso 5. Bueno, ya sabemos que el verso 4 está hablando del eterno, ¿no? No de Yeshua. Está hablando del eterno, del que siempre ha tenido existencia y que probablemente nos va a meter a la existencia. O va a venir a nosotros para hacernos recuperar la existencia. Ok. Verso 5. Lo que sí es claro que no está hablando Yeshua en el verso 4. Verso 5. Dice, y de parte de Yeshua. Entonces no puede ser que primero diga que es él y después dice, y de parte de Yeshua. ¿No tiene sentido o sí tiene sentido? ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Cierto? El problema es que leemos rápido. Y cuando leemos rápido no nos damos cuenta de esos detalles. Ok, verso 5. Y de parte de Yeshua Hamashiach, ¿no? El Mesías. El testigo fiel. Yeshua es testigo, no es el actor. El actor es Yahweh el Padre. Yeshua es el testigo del que está actuando. Entonces dice, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. No puede ser el eterno porque el eterno primero nunca va a morir. No, no hay quien mate al eterno, ¿no? Porque el que mate al eterno tendría que tener más poder que él. Entonces, el primogénito de los muertos es Yeshua. ¿Mm? No, pues el eterno no es primogénito, ¿no? Él es padre, no hijo. Entonces dice, primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, por supuesto que él es el soberano, es el rey de reyes, ¿no? Soberano de los reyes de la tierra. El que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Sí, eso lo tenemos también que aprender y aclarar. ¿Cómo es que funciona que somos salvos? Ay, yo les pregunto, ¿ustedes son salvos por la sangre de Cristo, de Mashiach, de Yeshua? ¿Ustedes son salvos por la sangre de Mashiach? Contesten, no importa sí o no. ¿Son salvos por la sangre de Mashiach? ¿Pero por qué lo dice? ¿Quién es el que lo dice? ¿A Juan lo alcanzó o no le alcanzó la acción del derramamiento de sangre? Claro. Si él lo vio, pues morir. O sea, a él se lo alcanzó, ¿no? A esa generación. Yeshua habla clarito. No pasará esta generación hasta que todo lo que les estoy diciendo acontezca, ¿no? Y luego, cuando habla del futuro, de Mateo 24, dice, y no pasará esta generación hasta que todo esto que les estoy diciendo suceda. O sea, en la generación esta. Porque él habla de cosas que van a pasar. Entonces, esa generación que va a entender esto, que va a vivir esto, en esa generación se van a dar todos los sucesos. ¿Ya? Entonces, la generación que recibió el favor de la sangre del Mesías, que les he dicho, no es que él era la víctima. Ah, ya, es que él es el corderito, mataron al corderito. No, no murió ningún corderito. ¿No? Él murió lo que dice Isaías 53. Él tomó la culpa. Verso quinto del primer capítulo. Mire cuánto hemos avanzado y recién vamos por el verso quinto. Así que ya se pueden imaginar ese apocalipsis va a ser, mejor dicho, de aquí hasta la venida de Yeshua.
Ahí entenderemos cómo fuimos conocidos. Verso 5 y dice, y de parte de Yahshua Mashiach, el testigo fiel y primogénito de entre los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados y de con su sangre. Verso 6, y nos constituyó en un reino de sacerdotes para Yahweh su Padre. A él sea la gloria, el dominio para siempre jamás. Amén. Oiga, otra cosa que yo escuché, ¿no? También, es que Yeshua también fue la cabra, perdón, la vaquilla roja con la que se limpia. No, eso no sucedió. Yeshua, o sea, nunca se limpió, pues sí. Sí, después de la muerte de Yeshua, eso siguió profanado, ¿no? Después vinieron los romanos y profanaron. Y eso está profanado hasta el día de hoy, ¿o no? Entonces, ¿cómo que Yeshua fue la vaquilla roja y purificó? ¿Qué purificó? No se ha purificado nada, hermano. ¿Ustedes piensan que ya se purificó? No se ha purificado. Entonces, él no fue la vaquilla roja. Eso es una mala información. Nunca fue la vaquilla roja. Él simplemente se dio por, como estaba escrito, yo me doy. Y luego cuando regresa, va a ver el templo, va a ver la vaquilla roja y se va a hacer el ritual. Normal. Él no es nada de eso, ¿no? Pero nosotros ya no podemos seguir con ese pensamiento cristiano. No, no digo de los cristianos son nuestros hermanos, los vamos a sacar del error, el Eterno lo va a permitir, pero nosotros tenemos que avanzar, ¿no? Avanzar. Ya no podemos tener rudimentos, como dice Pablo, ¿no? Ya no, esos son rudimentos. Sí, que Yeshua es, no, pero Yeshua sí es Dios, no es Dios, y no es. No, no tiene forma, él es hombre, él nació de una mujer, y imagínese el Eterno nacer de una mujer, no, pues, imagínese usted. Verso 5, ¿no? Entonces estamos en verso 5, de ahí al versículo número 6, diciendo, constituyó en un reino de sacerdotes para Yahweh, su Padre. A él sea la gloria, el dominio para siempre jamás. Amén. Y miren que viene con las nubes, ¿no? Sigue traduciendo la palabra nube, pero saben que no es nube, sino son plataformas las que vienen. Y esas plataformas vienen ahora sí a toda velocidad. Entonces dice, miren que vienen con las plataformas o con las nubes, y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. Todas las tribus de la tierra se lamentarán a causa de él. Sí, amén. Verso 8. Aquí tenemos otro lío que tenemos que también desentrampar, ¿no? Versículo 8. Yo soy la Lef y la Tao. A eso se refiere, hermana, que dice Yeshua, yo soy la Lef y la Tao. Pero él no dice, yo soy la Lef y la Tao. Porque ¿quién es el que dice eso? ¿Quién es el que dice eso? A ver. Es el Eterno, yo soy la Lef y la Tao. Yahweh Elohim, el que es, el que era, el que será, el Shaddai. Yo, Johanán, yo, Johanán, su hermano y copartícipe de la tribulación en pleno reino, en la perseverancia en Yeshua, estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua. Cuando él dice por causa, es que lo metieron a la cárcel, estaba detenido, lo sentenciaron a muerte por predicar al Eterno y por predicar a Yeshua. Pero como aquí dice, yo soy el Aleph y la Tao, yo quiero saber si eso es verdad. Entonces, en la siguiente diapositiva adelante, recurriendo a otra vez al interlineal, mire lo que dice el interlineal. Yo estoy siendo el alfa y la omega está diciendo ¿quién? Curio. Y cuando es Curio, es el Eterno, es Adonai. Dice, bueno, que yo leo también algo de griego, ¿no? Dice, yo estoy siendo el alfa y el omega, está diciendo Curio. ¿Y qué más dice después de Curio? Dice, Curio el Teos, ¿no es cierto? O sea, dice, ¿cómo se traduce? El Señor, el Dios. No habla de Yeshua, habla del Eterno. Aún aquí en la interlineal, nunca dijo que era Yeshua. Dice que es el Eterno, o sea que es Yahweh, ¿no es cierto? Ok. Dice, estando, siendo, porque él es la existencia, el verbo allá, ya se lo voy a demostrar. Dice, y él estaba siendo, y él viniendo, el Todopoderoso. ¿Y ahora cómo hacemos con eso? Bueno, vayamos, como le digo yo, a una versión
eh, a una versión hebrea, ¿no? Ah, ya, mire. En la siguiente diapositiva, ahí dice, ahí está una palabra griega, ¿no? La palabra griega, eh, déjeme ver aquí. Sí, exponer, que en la parte de acá, para determinar de quién es que habla, aquí está, mire. Al principio, sube la otra, porfa. Yo estoy siendo, dice, ¿no es cierto? Yo estoy siendo el alfa y el omega. Está diciendo, miren hacia arriba y ahí está la palabra, ¿no? Donde dice, está diciendo, en la parte de arriba, de azul. ¿Sí vieron? Ahí está la palabra griega, ¿no es cierto? Y está diciendo, ¿quién está diciendo? Dice, Curio, el Señor, el Teos, o sea, Dios. Y aquí está la palabra. Esa palabra está codificada con la G3004, ¿no? Ahí está, de la palabra del diccionario Strong. Aquí está, la palabra Lego. ¿Qué significa decir, afirmar? O sea, que quién está afirmando, quién está diciendo, no dice Yeshua, dice el Curios, el Teos. O sea, el Eterno es el que lo está manifestando según ese texto. Pero si yo voy a la siguiente diapositiva, si yo voy al texto hebreo, mire cómo escribe un hebreo pensante, cómo escribe, cómo debería estar. Ahí dice, mire, Anuki, Aleph, Betao, ¿no? Anuki, o sea, yo vengo siendo, dice. Anuki, Aleph, Betao, yo vengo siendo la Aleph o la Tau. Eso tiene varios significados. ¿Qué significa Aleph? La cabeza, el poder, ¿no? El primero. Y la Tao, la puerta. Yo soy el final, el propósito. Anuki, Aleph, Betao. ¿Qué más dice ahí? Dice, lo que aparece en Génesis, de donde sale Bereshit, ¿no? Dice ahí, de donde sale el número uno, ¿no? O Rishon, primero, Rishon, primero. Ahí está, ¿no? Yo soy, dice, Anuki Aleph Tau Rish Be Sof. Yo soy el primero y soy el último. Y luego ahí ustedes ven que yo le puse con azul. ¿Sí ve? Dice Neut Yahweh. Neut significa, lo afirma, lo dice, lo anuncia. ¿Quién? Yahweh Elohim. Así, así escribe o así traduce un hebreo pensante. Jamás le va a poner que es Yeshua. No. Y dice que eso solo lo puede haber dicho Yahweh. ¿Ok? Entonces, así es como queda el texto. Anuki Aleph Betao Rish Besof Nahum y Yahweh Elohim. ¿Quién lo afirma? Yahweh Elohim. Él es el primero y él es el final. Y abajo, mire que dice, otra vez, Esher Hu, que es lo que dice Cristian, que tomaron del verso 11, porque en el verso 11 dice igualito. En el verso 11 escribe igualito. Esher Hu, Jove, Behaya, dice aquí, va, yo, ve, Elohe, Sebaó. Aquí sí escriben como escribe realmente un hebreo pensante. Entonces dice, yo soy la Aleph y la Tau, el primero y el último, lo anuncia Yahweh Elohim. Yo soy el que existe, el que los traigo a la existencia, el Elohé Sebaot, Elohim de los ejércitos. ¿Ok? Eso es lo que dice ahí en hebreo.
Ahora, ¿cómo nosotros realmente afirmamos que así es como el Eterno habla? Y por eso Juan dice así, y el que hace la traducción en hebreo dice así es como debe estar. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje del Eterno, así es como habla. Miremos Génesis 17:1, la siguiente diapositiva, Génesis 17:1. Mire cuál es el lenguaje del Eterno, cómo Él se manifiesta de sí mismo. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, Yahweh se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Entonces le dice, Anuki Shaddai, Elohim, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, omnipotente, camina en mis caminos y sé sin tacha. Y yo estableceré mi pacto entre tú y yo y te haré extremadamente numeroso. Vamos a Génesis 35:11. ¿Cómo le dice a Abraham? Perdón, aquí en el 35 es a Jacob. Génesis 35:11. Elohim le dijo, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, omnipotente, sé fecundo y multiplícate. Una nación, sí, una asamblea de naciones descenderá de ti, reyes saldrán de tus lomos. La tierra que le asigné a Abraham y a Isaac te la asigno a ti, y a tu linaje venidero la asignaré. Le asignaré el país. Vamos a la siguiente diapositiva. Mire cómo habla el Eterno, Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Elohim le dijo a Moshe, Eye, Esher, Eye. ¿Cómo traduce la Reina Valera? Yo soy el que soy. Pero eso no dice, pues. Porque ahí dice, Eye, Esher, Eye. Ese es el verbo existir, el que está conjugado. El que existe y el que causa existir. El que existe y el que hace existir. O el que existe y fabrica la existencia. ¿Ya? Eso es lo que dice ahí. Entonces, esa es la forma como él habla. Por eso, cuando ustedes ven que yo les presento el texto del Nuevo Testamento de alguien que hizo la traducción, ¿qué es lo que veo? Es una persona que piensa como hebreo y sabe cuál es el lenguaje del Eterno. El griego no sabe cuál es el lenguaje del Eterno. Entonces dice, el Elohim le dijo a Moshe, Esher, Esher, soy la existencia y provoco existir. Esa es mi traducción, por si acaso. Eso no lo voy a encontrar en ninguna parte. Esa es mi traducción. Dice, soy la existencia y provoco existir. Y continuó, así le dirás a los israelitas, el que existe me envió a ustedes. ¿Sí? ¿Cómo dice Génesis 1:1? Bereshit bara Elohim Hashamai be Haaretz. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué dice? En un inicio, o sea, un día inició así, que Elohim dio forma a los cielos y a la tierra, ¿no es cierto? Génesis 1:25, Elohim hizo bestias salvajes de toda especie, de ganado, de toda especie, de animales que se arrastran por la tierra. Y Elohim vio que esto era bueno. Entonces dijo Elohim, hagamos a Adán a nuestra imagen. Así es como él habla, hacer, crear vida, crear existencia. Entonces, ¿cómo dice él de sí mismo? ¿Cómo se puede identificar? Yo soy el que existe. Yo hago existir. Siempre se va a identificar así. A Moshe se le identificó así. Yo soy el que hace existir. Y Juan, ¿qué es lo que dice de todo lo que aprendió? Yo doy testimonio de quién, del que existe y del que hace existir. ¿Ok? No de Yeshua. De Yeshua habla lo que Yeshua hizo. ¿Ok? Pero del Eterno dice lo que es del Eterno. Vamos a la siguiente. Haga. Apocalipsis 1:10, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Apocalipsis 1:10. Todavía no el 11, el 1:10. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos bien? Ok, sí, sí tengo más material. Pero bueno, ¿cuántas diapositivas llevamos? Son 17, creemos. ¿4? Bueno, sí, sí termino. No damos buen tiempo. Es que mire, ténganme paciencia porque esto es fundamental. Si no pasamos y no entendemos de quién habla, qué habla, ¿para qué seguimos? Bueno, porque todo va a ser una confusión. Luego va a seguir siendo confusión. Apocalipsis 1:10. Yo fui en el espíritu en el día del Señor.
Así dice la Reina Valera, ¿no? Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí letras de mí. ¿Qué dice? Y oí letras de mí, o sea, detrás de mí, ajá, una gran voz, como una gran voz de trompeta. Verso 11. Ese día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? Shabbat, ¿no? Y tiene que decir en hebreo, no vi el texto hebreo aquí, pero tiene que decir, yo estuve en el día de Shabbat, ¿no es cierto? El día de Adonai, por lo menos, aunque debería ser el día de Yahweh, ¿no? Entonces, fui en el espíritu en el día de Yahweh y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el alfa y el omega, el primero y el último. Si leemos en hebreo, ¿usted cree que Yeshua le habló a Juan en griego? ¿Mm? ¿Qué piensan? ¿Le habló en griego? Eso es imposible. Y la prueba está que en Hechos de los Apóstoles, Pablo asegura que le habló en hebreo, ¿cierto? Él asegura, cuando está dando testimonio en el juicio, dice, yo vi una visión y Yeshua me habló en lengua hebrea, ¿cierto? Entonces, ¿por qué a Juan le va a hablar en griego? Si Juan hablaba arameo y hablaba hebreo. ¿Cómo por qué le va a venir a hablar? Si le está hablando para que escriba o sea, que escriba a quién, a un pueblo hebreo. ¿Cómo por qué le va a hablar en griego, no? Entonces, es imposible que le haya dicho yo soy la Lef y la Tau, ¿no es cierto? Es imposible. Pero de todos modos vamos a la... Estamos leyendo, está ahí en el texto, ¿no? Apocalipsis 1:10. Yo fui en el Espíritu en el día de Yahweh y detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves. Pongamos atención a esto. Escribe en un libro lo que ves. Le está diciendo a Juan, si es Yeshua, que posiblemente es Yeshua, o puede ser un ángel, porque dice que a través de un ángel le van a mandar. Pero si es Yeshua el que le dice, yo soy el primero y soy el último, está hablando de que es el primer Adán y el último Adán, ¿no? ¿Ok? Porque Yeshua no creó la existencia, no puede ser el primero y el último, ¿no? Entonces, pero sí el primer Adán y el último Adán. Entonces le dice, esto es interesante, escribe en un libro lo que ves y envía a las 7 congregaciones, ¿no? A las 7 quejilot, que están en Asia. ¿Dónde? En Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Yo les pregunto, si le está diciendo a Juan, lo que te voy a mostrar, lo que vas a ver, vas a escribir, ¿no? En un libro, en un sefer, en una carpeta, donde quieras, vas a escribir. Y le vas a enviar a las quejilot que están en Asia. Y le está diciendo dónde. ¿Por qué tenemos que decir hoy que nosotros somos alguna de esas que le escribió? Yo, por ejemplo, como digo, a ver, sí, es que ese, ¿y dónde está la carta que te mandó? Si te escribe a ti, tiene que llegarte la carta o no. El Eterno me ha mandado a decir con mensajero cosas a mí, me ha mandado a decir. Aquí viene y me dice, no, es que me dijo tal cosa que le digo. Okay. ¿A quién le está diciendo? Al que está enfrente de esta congregación aquí en Guayaquil, ¿no es cierto? No puedo decir yo, ah, sí, ya la carta lo dice, esa es la mía. Yo soy el ángel de la Odisea. ¿Y quién dijo que yo era el ángel de la Odisea? A mí no que me han dicho eso. ¿A usted le han dicho que aquí es la Odisea o qué? Aquí está el, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que arrogar? Es típico, ¿no? Arrogarse funciones y cosas que no le pertenecen, ¿no? Ya le digo, de pronto, si le gusta ese modelo, el moré, el rabino, el predicador, el apóstol, el profeta, como se quiera, el título que se quiera dar, trate de seguir ese modelo. Pero tiene que investigar, pues, el modelo ese, ¿no? Para decir, a que le ponga el nombre, si quiere lo dice, no importa.
pero trate de ser como dice Yeshua, que es el patrón como deben ser. Ok, pero lo que yo veo aquí es que a Juan le dice, escribe un sefer de lo que te voy a mostrar y tú le vas a escribir a esas congregaciones. Ok, versículo 12. Y me volví a ver la voz, y me volví, o sea, me di la vuelta, dirá, ¿no? Me di la vuelta a ver la voz que hablaba conmigo y ¿qué? Cuando me regresé, me viré, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros, uno semejante a hijo de hombre. O sea, es un hombre, pues, ¿no? Era semejante a todos los que veo, de Juan, ¿no? A un hijo de un hombre, lo vi ahí, estaba. En medio de los 7 candeleros, uno semejante a un hijo de hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por los pechos con una cinta de oro. ¿Okay? O sea, tenía una túnica, ¿no? Algo lo que conocemos como una túnica, y tenía un cinto de oro. ¿Que se va aquí? Ah, pero dile, pues. Sí, mi hermano, es que yo les mencioné que el verso 8, la frase yo soy el alfa y la omega, es una interpolación, pero me estaba equivocando de que no es en el verso 8, sino en el verso 11. Porque si usted se dio cuenta, como lo explicó el hermano Marcelo, claramente ahí dice que el que está diciendo yo soy el alfa y la omega en el texto griego es el eterno, porque ahí dice Kurios Deos. Entonces, la interpolación está en el verso 11, ya. Cuando usted lee en el verso 11, en el interlineal en griego no aparece yo soy el primero, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, sino que empieza diciendo escribe y envía a las 7 congregaciones, a las 7 asambleas. Ponga la siguiente diapositiva, por favor. Entonces ahí, mi hermano, para que así, ahí está la diapositiva, esa la... No, la que sigue, la que sigue. Ahí está. Ahí está, mire lo que dice. Así es como está escrito. En ningún momento, en el interlineal, en el texto griego, dice yo soy el alfa y el omega, ¿no? No está. Eso fue interpolado. Empieza diciendo, sí, no hay problema. Muchas gracias. Se le agradece, varona. ¿Sí ve cómo dice ahí? ¿Dónde dice el alfa y el omega ahí? No dice, ¿no? Lo aumentaron para decir que Yeshua es el primero y el último, el principio y el fin, o sea que él es Yahweh. Mire lo que hace el catolicismo. Y eso es lo que se ha creído, ¿no? Ya le digo, yo nunca lo creí. No puedo decir lo que hemos creído porque sinceramente a mí eso no me cupo nunca en la cabeza, ¿no? Eso sí no. O sea, en mi razonamiento ahí sí no. Eso sí no lo podía soportar. O sea, no había sentido, ¿no? Porque yo crea que sí era. Para mí no había ahí ese tal. O sea, créame, si a mí me decían que el Eterno era Yeshua, entonces yo digo, entonces sí tiene razón el muñequito. O sea, el muñequito sí es, pues, ¿no? Pues no hay otro sentido, pues, o sea, el Eterno es un hombre que nació de una mujer y que, digo, ahí sí no, ahí mejor me retiro y sigo siendo ateo, porque ahí es que no me encajaba, ¿no es cierto? No me encajaba y en realidad, pues, no es así, ¿no? Y mire cómo hicieron, le interpolaron para decir que Yeshua es el Eterno, o sea, le agregaron algo que está bajo maldición, porque el que le agrega, dice el libro de Deuteronomio que está bajo maldición, ¿no? Y mire lo que le agregaron, y eso no está en el texto, ahí está, mire, no está, no dice así. ¿Cómo dice en el texto griego? Ahí dice, diciendo a cuál cosa estás viendo, escribe hacia adentro, rollo, y envía a las 7 asambleas, hacia adentro Éfeso, hacia adentro Esmirna, hacia adentro Pérgamo, hacia adentro Tiatira, hacia adentro Sardis, y hacia adentro Filadelfia, y hacia adentro Laodicea. No existe tal, ¿ok? Así que Yeshua nunca dijo que él es el alfa y que él es la omega, ¿no? Ni el alfa ni el omega, ni la alef ni la tau. No lo dijo, simplemente no lo dijo. Eso es una forma como Juan expresa del Eterno, ¿ok? Vamos, Apocalipsis 1:10. Ahora sí. Ahora sí, como debe ser originalmente escrito. O sea, como en verdad está escrito. Es así, mire. Apocalipsis 1:10. Yo estuve
por inspiración en el día de Yahweh y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, escribe un libro que veas y envíalo a las 7 comunidades. Escribe un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades. A Éfeso, Esmirno, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Verso 12. Di vuelta para ver al de la voz que me hablaba. Y al volverme, vi 7 candeleros de oro. Verso 13. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Verso 16. Tenía en su mano derecha 7 estrellas. Eso es un misterio, por si acaso. Tenía en su mano derecha 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con fuerza. Verso 17. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y puso sobre mí su mano derecha y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Ah? Ese sí, ahí le dice, yo soy el primero y el último Adán. Verso 18. O sea, le dice, yo soy hombre, no temas, no soy nada extraño, soy el primero y el último. Habla de Adán. Porque él dice, al que estoy viendo es hijo de Adán, ¿no? Estoy viendo un hijo de Adán, o sea, un hombre. Entonces le dice, yo soy el primero y el último. O sea, del Adán que tú piensas, que tú me estás viendo, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y he sido muerto. ¿Sí? Está diciendo, el que vive y he sido muerto. No puede ser el eterno porque el eterno no muere, no tiene capacidad de morir. El que vivo y he sido muerto. Y aquí que vivo por siglos de los siglos, porque ya tiene vida eterna, ¿no? Y tengo las llaves, dice la Reina Valera, del infierno. Y tengo las llaves del Hades. En hebreo dice Hades y la muerte. Verso 19, que es lo mismo, ¿no? El Hades es la muerte. Verso 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 congregaciones o de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las congregaciones. O sea que nosotros, ¿qué venimos siendo, hermano? Un candelero, ¿cierto? Nosotros venimos siendo un candelero. O sea, la congregación es un candelero. No somos Pérgamo, ni Éfeso, ni Esmirna, ni no. Pero nosotros, ¿cómo nos vería Yeshua? Como un candelero, ¿no? Ok. Si a alguien le dice, cuidado, te quito tu candelero, ¿qué le estaría diciendo? ¿Ah? Se los voy a dejar para que piense. Si a una persona le dice, cuidado, te quito tu candelero, no, lo saque la congregación, porque el candelero es la congregación. Y si se han dado cuenta que se grafica en Apocalipsis mismo, dice, y las estrellas cayeron. ¿Quiénes son las estrellas? Bueno, aquí dice que son los predicadores, ¿no? Que están en esa congregación, o sea, personas que tienen, digamos, un sitial, un nivel. Esos son estrellas. Pero se dice que las estrellas de este mundo caen. ¿Quiénes son? Aquellos que, no estos, ¿no? Pero quienes tienen un sitial, un lugar, quienes dirigen, quienes gobiernan las estrellas.
¿sí? Los dirigentes van a caer, porque dice en Apocalipsis, luego lo vamos a ver, cuando dice que caen las estrellas, o sea, caen la gente importante, caen los que tienen gobierno, los que tienen autoridad en este mundo, esos van a caer. ¿Ah? Sí, sí, correcto, ahí terminé. Entonces, este misterio, que sí es importante, porque luego vamos a estudiar a cada una de las congregaciones, eh, porque es como el Eterno, a través de Yeshua, le está diciendo a Juan, que cómo es que tiene que identificarse una congregación, un candelero. Y resulta que el candelero, al menos la menorá, que es un candelero, la menorá tiene 7, ¿no? 7 candeleros. Entonces, cada candelero es una de las congregaciones, ¿sí? Y que resulta que en el pensamiento del Eterno, en el servicio al templo que Manuel ha enseñado, es fundamental, pues, un candelero, ¿no es cierto? Fundamental. Incluso en el libro de Isaías dice, el pábilo humeante nunca puede apagarse, no está hablando del fuego, de la mecha, que debe estar siempre encendido. Y Yeshua también dice, ustedes son la luz y nadie saca una lámpara para ocultarla, ¿no es cierto? Sino para ponerla sobre la mesa, ¿no? Para que irradien luz. Entonces, si la congregación es un candelero, significa que es un generador de luz. Y así es como se tiene que mantener. Y el que está dentro de la congregación, dirigiendo y enseñando, dice que es estrella. ¿Y dónde dice que el que es levantado por el Eterno y que es dotado de sabiduría del Eterno va a brillar como una estrella? ¿Ah? Libro de Daniel, capítulo número 12, los 3 primeros versículos. Ahí dice, ¿no es cierto? Dice que los entendidos, los que enseñen al pueblo, brillarán como las estrellas en el firmamento. ¿Se han visto eso? ¿Ya? Ese es el misterio del candelero y de las estrellas que luego vamos a seguir analizando en las próximas reuniones. Eso es lo que les traía para hoy, el primer capítulo de Apocalipsis. Y ya verán luego lo que viene, ¿no? Pero tenemos que hacer toda la serie. Shalom, hermanos, bendiciones.